caliente y se aguardan nuevas rupturas. Muy bien, ya hablamos más de lo que ha ocurrido ayer en Diputados, pero a continuación nos dedicamos al tema de la jornada. ¿Qué pasa en el mundo con este referéndum que se votó, el famoso Brexit, del cual estábamos hablando más temprano? Una palabra autorizada, la del analista Jorge Castro, a quien le agradecemos por estos minutos. Jorge, mi nombre es Rubén, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Encantado. Muy bien, bueno, en principio, ¿cómo empezamos a analizar esto que ha ocurrido en el mundo y que tiene que ver con la Unión Europea y este miembro que sale luego de tantos años? Mire, con el voto negativo del referéndum británico, lo que sucede fundamentalmente desde el punto de vista internacional es la quiebra del mayor proceso de integración que ha experimentado el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que es el de la Unión Europea. Gran Bretaña es el segundo país de Europa en términos de Producto Bruto Interno después de Alemania. En términos de participación en el sistema de defensa, capacidad de movilización de recursos militares, es junto con Francia los dos primeros países de la Unión Europea. Lo que ha sucedido ayer es un acontecimiento mayor en el sentido precisamente de que este país, componente fundamental del proceso de integración europeo, ha decidido en forma ampliamente mayoritaria salir de la Unión Europea. ¿Por qué deciden salirse de la Unión Europea? ¿O por qué la mayoría de la gente, de las personas, tenía la intención de salirse de la Unión Europea? Bueno, convergen varios procesos superpuestos. El elemento fundamental es el vuelco hacia el no, hacia salir de la Unión Europea, dado en forma ampliamente mayoritaria, más de 60%, por los votantes trabajadores industriales unidos históricamente al Partido Laborista, que sobre todo en los distritos industriales del norte de Inglaterra han votado en forma abrumadora por salir de la Unión Europea. ¿Qué puede generar esta decisión en el mundo? En principio, en la economía hay algunas noticias, pero me gustaría, Jorge, que usted nos pueda explicar cuál podría ser el impacto. Mire, históricamente Gran Bretaña ha jugado el papel de adelantado de los Estados Unidos en el sistema político internacional. Esto fue lo que sucedió en su momento en la Segunda Guerra Mundial, en la relación entre Churchill y Franklin Delano Roosevelt. En la década del 70, la relación entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Lo probable entonces es que el voto de ayer por salir de la Unión Europea, producto de la inmensa insatisfacción de los trabajadores industriales blancos vinculados a los sectores laboristas en Inglaterra sobre todo, adelante la posibilidad cada vez más nítida de que se produzca un triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo mes de noviembre. ¿Por qué ocurre esto, Castro? ¿Cómo se vinculan un hecho con el otro? En los dos países, sobre todo en Estados Unidos, hay una inmensa insatisfacción entre los trabajadores industriales de la comunidad blanca, especialmente en Estados Unidos, entre los estados industrializados del medio oeste norteamericano, que han experimentado un duro proceso de adecuación a las condiciones de la globalización y del cambio tecnológico en los últimos 20 años y que expresan su insatisfacción con el respaldo dado a la candidatura de Donald Trump, que ha logrado más de 13 millones de votos en las primarias republicanas, que es el número de votantes más importante de la historia de las primarias republicanas en los Estados Unidos. Si se llega a dar el triunfo de Trump a fines de año, ¿cómo imagina a futuro el mapa político a nivel global? Mire, implica un reposicionamiento de los Estados Unidos en el sistema mundial, de una envergadura similar en términos de importancia histórica a lo que ocurrió en la década del 90 al producirse el colapso de la Unión Soviética en 1991. Y volviendo a Europa, ¿cuáles van a ser las primeras consecuencias a nivel económico y también social tras la salida del Reino Unido? Bueno, lo que está sucediendo ya, y es probable que esto se profundice, es una pérdida de valor de la libra esterlina de envergadura muy significativa, que lo que revela es la forma en que están saliendo de Gran Bretaña y han salido de Gran Bretaña en las últimas 48 horas ingentes sumas de capital, que precisamente es lo que está haciendo que la libra esterlina, la moneda británica, pierda cada vez más valor. Claro. ¿Eso por qué ocurre? ¿Por qué se sacan dinero del país? Es una muestra de la aversión al riesgo
de parte de los inversores nacionales e internacionales en la City de Londres, que es el mayor centro financiero de Europa y el segundo del mundo después de Wall Street. Con respecto a Gran Bretaña, en la cuestión interna, aquellos que componen la Gran Bretaña, ¿estarían todos de acuerdo? ¿Podría ocurrir allí algún problema dentro, luego de esta decisión, Jorge? Mire, el voto de ayer en el referéndum británico, en términos geográficos, espaciales, es nítido. El voto por permanecer dentro de la Unión Europea ha sido ampliamente mayoritario en Londres, por un lado, que es una ciudad global, y por el otro en Escocia. Y mientras tanto que el voto a favor del no, de salir de la Unión Europea, ha sido ampliamente mayoritario en Inglaterra, en el resto de Inglaterra, fuera de Londres, especialmente en los sectores industriales, así como también ha sido ampliamente mayoritario el voto por el no en Gales y en parte en Irlanda del Norte, donde sin embargo hay una leve diferencia a favor de permanecer en Europa del orden del 52%. Hoy a primera hora se conoció que David Cameron va a renunciar en octubre. ¿Cómo sigue el proceso político dentro de Inglaterra? Bueno, con la pérdida completa de autoridad del gobierno del primer ministro David Cameron, ocasionada por la derrota de ayer, la renuncia se tornaba prácticamente inevitable. Y ahora lo que tiene que decidir es la convención del Partido Conservador, que en su condición de partido ampliamente mayoritario en la Cámara de los Comunes tiene que elegir el sucesor como primer ministro de Gran Bretaña, de David Cameron, lo que significa que la contienda para ser elegido próximo primer ministro de Gran Bretaña en su carácter de líder del Partido Conservador ya se ha desatado. ¿Cuál podría ser el impacto para América Latina, para la República Argentina, si es que eso se puede llegar a establecer desde este momento, Jorge? Mire, el vínculo entre los sucesos en Gran Bretaña y los países de América del Sur, especialmente la Argentina, Brasil, se da exclusivamente en el terreno financiero, teniendo en cuenta la importancia que tiene la City de Londres en el sistema financiero internacional. La City de Londres es el segundo centro financiero del mundo después de Wall Street. Bueno, le agradecemos por estas primeras impresiones de esto que ha ocurrido y que conmueva al mundo. Jorge, muy amable de su parte. Hasta luego, mucho gusto. Muchas gracias. El analista internacional Jorge Castro.